¿Qué tal? En Coyuntura recibe esta tarde a Cruz Silva. Cruz es especialista en sistemas judiciales, en derechos humanos, es feminista, en enfoque de género, y vamos a conversar sobre asuntos que creo deben mantenerse en el foco de nuestra atención. Cruz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, César, por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo estoy, lamentablemente sorprendida e indignada por diversos casos gravísimos en relación a violencia contra la mujer, incluso adolescentes y niñas, ¿no? Estas últimas escenas de las que vamos a hablar de ahora no son singulares, tienen antecedentes. Estamos hablando de una mujer incinerada en la Plaza 2 de Mayo, en plena luz del día, y una niña de 12 años que tuvo que ser traída desde la selva con dos clavos de metal, dos cinceles de 16 centímetros cada uno atravesados en la cabeza. Y Cruz, ¿cómo podemos pararnos como sociedad frente a eventos de esta envergadura? Mira, lamentablemente cuando hay mucha incidencia de este tipo de noticias, que más que noticias son desgracias humanas que muy bien podrían sucedernos no solamente a personas que conocemos, sino a nosotras mismas. Creo que es importante que la sociedad detenga un poco toda la vorágine de todas otras preocupaciones o agendas, porque esta agenda, esta preocupación, los casos terribles que tú acabas de mencionar, involucran derechos fundamentales, pero vidas, involucran digamos, también el sentido de pertenencia o de seguridad en una sociedad en la que supuestamente debemos sentirnos seguras, ¿no? Si bien es cierto, dicho sea de paso, ha trascendido casos de mujeres, una niña y adolescente, esto no necesariamente significa que está relacionado con mujeres, sino que también pueden haber casos de personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ o incluso de hombres, ¿no? Creo que como sociedad debemos hacer un freno, incluso diversas personas relacionadas a agendas públicas, articulistas, medios de comunicación, deberían poner su mirada más allá de la noticia y ver al drama humano, porque esto deja huellas, no solamente de la propia víctima, sino hijos, hijas, hermanas, padres, amigos de esta víctima y sobre todo las otras mujeres y personas que ven que lamentablemente este tipo de hechos parece no resonar ni en la justicia, ni en una atención psicológica, ni en la evaluación de las causas estructurales que puedan estar ocasionando estos gravísimos dramas humanos. La joven que fue incinerada a la luz del día, en plena vía pública en la Plaza 2 de Mayo, se llamaba Catherine Gómez. Y hace solo 4 años, otra mujer, Eddie Ágreda, fue incinerada también en una vía pública. Cruz, ¿sientes que ha cambiado algo entre dos crímenes que comparten? Hay que anotarlo. Este perverso uso simbólico del fuego como vehículo, como medio del crimen? Mira, yo creo que la diferencia entre ambos graves sucesos y pérdidas, asesinatos de mujeres muy bien calificados como feminicidios, es decir, no es un asesinato en base a cualquier razón, sino que es en base a que yo puedo hacer supuestamente esto porque tengo el poder para hacerlo y tú eres plausible de que te pase esto, de que te queme, de que te incinere. Y la diferencia entre estos dos serios sucesos, yo diría, es la reducción de la indignación, lamentablemente, ¿no? No hay un cambio desde el sistema de justicia para priorizar este tipo de casos, no hay cambios para prevención, sino que por el contrario, estamos retrocediendo. Creo particularmente que hablar de feminismo, hablar básicamente de derechos de las mujeres, de adolescentes y niñas, o hablar de derechos fundamentales, está casi siendo algo recriminable en el actual escenario donde vemos a diversas autoridades políticas que no le dan importancia a lo que se llama la perspectiva de género
y por el contrario, los mensajes son conservadores, son de retrocesos, prohibir prácticamente hablar de educación sexual, que no solamente es los contactos carnales que alguien pudiera tener en una relación sexual, sino la prevención de enfermedades, cómo es que uno tiene la libertad sexual para elegir con quién y qué es lo que eso significa relacionado a nuestra identidad y sobre todo lo relacionado a relaciones de poder entre hombres y mujeres, es algo que no se identifica como una prioridad estatal, sino que al contrario, muchas autoridades políticas indican que de educación sexual no hay que hablar, que el género hay que eliminarlo de la educación peruana u otros diversos sucesos, ¿no? Entonces, me da la sensación que este escenario es casi como una permisibilidad para que los agresores o las personas que agreden de esta manera, que asesinan de esta manera, se sientan empoderados, justificados e impunes en este tipo de crímenes, ¿no? ¿Tú sentirías entonces que estos planes o ideaciones que ahora se expanden en contra de la educación en perspectiva o enfoque de género invisibiliza el sentido de este tipo de violencia? Así es, definitivamente. Y lo más grave, no solamente es que lo invisibiliza, sino que es un mensaje subliminal de permisibilidad en consecuencia de estos graves crímenes, ¿no? La vez pasada estaba leyendo un reportaje, bueno, estaba viendo un reportaje fotográfico sobre también la violencia contra niños y niñas en el conflicto armado interno a raíz de la orfandad que se creaba. Y algo que muy interesante que señalaba era sobre los impactos psicológicos de identidad y de incluso, digamos, identificación de una comunidad o de un colectivo. Las personas que son agredidas por medio de agresiones basadas en género o los feminicidios terminan en esta sociedad siendo señaladas, separadas, estigmatizadas, si es que no invisibilizadas, como tú muy bien señalas, ¿no? Y esto no hace más que ahondar el problema. No son solo 2 casos, sino que son diversos casos. Organizaciones como Huayca, por ejemplo, ha identificado hasta 7 casos horrendos de feminicidios y no olvidemos, ¿no? Los otros casos donde se encuentran cuerpos de mujeres mutilados en maletas, abandonadas, en descampados, o también el feminicidio de esta joven mexicana que vino al país enamorada, buscando un proyecto de vida y terminó su cuerpo cercenado, ¿no? Esta es una realidad gravísima que lamentablemente el Estado peruano en este momento no está haciendo nada y bueno, y nosotros también como sociedad, ¿no? Creo que es un grito de auxilio para hacer algo. Y no necesariamente cuando hablemos de feminicidios, ¿no? Yo creo que todas las mujeres, y me incluyo, en alguna ocasión hemos sido acosadas, hemos sido amenazadas de agresiones, incluso de carácter sexual. Entonces, hay algo ahí que no está bien y que sinceramente creo que es importante hablar en altavoz para frenar este tipo de diversas violencias sexuales respecto de las mujeres y respecto en sí, en general, de cualquier persona, pero sobre todo respecto de las mujeres. Cruz, es un momento difícil para pensar en políticas públicas y creo que desde varios lugares, estoy pensando en este momento en Eduardo Darllán, pero no es el único, se viene percibiendo que la única manera de crear agendas públicas es generar demandas ciudadanas consistentes desde coaliciones positivas, organizadas por intereses públicos. Tengo la impresión que por lo menos hablar de esto suma algo. Pero quiero pedir tu opinión sobre algo que me aterra en estas escenas. Estoy pensando en Ivy Ágreda, estoy pensando en Catherine. El uso del fuego. Un componente simbólico. Matar es siempre matar, pero agregarle a la muerte determinados gestos crueles, la mutilación,
esta forma de flagelamiento que padeció la niña, 2 clavos en el cráneo, o el fuego, empieza a convocar formas rituales. Y las formas rituales en criminología tienden a generar patrones que se repiten, ¿no? Están estos, por ejemplo, pensando en otras realidades, estos individuos que se disfrazan de soldados, cogen granadas y ametralladoras, entran a colegios, disparan a mansalva, matan personas, y un tiempo después otro sujeto también se disfraza de soldado, hace lo mismo y el patrón se repite. ¿Cuán expuestos estamos como sociedad, Cruz, en un marco en el que no hay políticas públicas expresas de contención, a empezar a enfrentar repeticiones de cuadros de crímenes violentos de estos tipos? Mira, lo que tú señalas es sumamente importante porque evidencia el riesgo constante, el alto riesgo constante que diversas personas tenemos en el día a día, a cualquier hora del día, ¿no? Al no existir estas políticas públicas, estos sucesos, quemar con fuego, clavar instrumentos o incluso tirar ácido en alguna parte del cuerpo, son situaciones a las que todos estamos expuestos a cualquier momento del día y en cualquier espacio. Entonces, la ausencia de políticas públicas, no solo para sancionar, sino sobre todo para prevenir, porque a las víctimas no les gusta ser contadas como víctimas, sino que la idea es de que se pueda pues evitar todo ese dolor y toda esa tragedia, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que relevas porque no somos conscientes de este peligro constante en las que nos encontramos, ¿no? Ahora, el uso del fuego es bastante significativo, se le quemaba a las mujeres acusadas de brujería hace muchísimos años, que parecen no tan lejanos, sino que además es esta intención no solo de herir, matar, sino de destruir y de hacer digamos, el definir hasta dónde uno puede, digamos, dañar un cuerpo que no le pertenece, pero que posee. Y también es, por supuesto, no solamente para anularlo, sino para dejar marca y mensajes claros de que estas violencias van más allá del cuerpo, ¿no? Van a un imaginario de poder, a un imaginario de yo destruyo porque quiero destruirte para que no estés en otros escenarios sin mi persona, para que no estés con otras personas, ¿no? Es un aniquilamiento que va más allá del cuerpo, es un aniquilamiento que va hacia la sola idea de que alguien puede decir no. Entonces, es muy complicado y la ausencia de políticas públicas es fatal. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de inseguridad ciudadana, no solamente tenemos que pensar en los robos o los accidentes, sino en este tipo de agresiones que ya los estamos viendo por montones a nivel nacional, ¿no? ¿Tú dirías entonces que el factor común que tienen estas formas simbólicas de sobredimensionar el crimen expresan el nivel más intenso de cosificación de la mujer por los autores de estos, por perpetradores de estos feminicidios? Así es, una terrible cosificación. La persona agraviada, asesinada, no es persona, es un objeto del cual uno puede decidir coger, tomar, O destrozar. deshacer como desee. Es espantoso. Ahora, claro, si se pone en el plano del aniquilamiento simbólico, de la cosificación, entonces la caída es natural. Estás en una dimensión que es relacional, incluso cuando el atacante es un desconocido. Y si es relacional, en alguna dimensión tienes que poder abordarla a través de la educación. De modo que de alguna manera cerrar los ojos de la educación al sentido de estos crímenes en términos preventivos, entiendo ahora perfectamente, es como provocarlos de una u otra manera, anunciar que están permitidos, hacerlos invisibles. Ahora, incluso hace varios años ya, el sistema de persecución del delito, la Fiscalía e incluso el Judicial, han venido desarrollando procedimientos de protección, que es una cosa que el sistema legal no tenía en el Perú, hay que decirlo. Y existen ahora procedimientos para obtener medidas de restricción de acceso, de distanciamiento, de retiro incluso
del hogar a favor de mujeres, niños o niñas que estén siendo víctimas de violencia. En tu opinión, ¿qué alcance han logrado tener estos procedimientos? ¿Cuánto protegen, cuánto inciden en la sensación de una mujer de poder vivir, desplegarse o caminar tranquila por las calles? Yo particularmente creo que en un primer momento la implementación de estas entonces nuevas medidas surtieron el efecto de la novedad, ¿no? Pero al pasar también el tiempo y al irse identificando que son problemas estructurales que la norma o una decisión judicial lamentablemente no puede resolver por mucho tiempo, porque hablamos de procesos, es que se evidencia que pues estas violencias tienen mucho de perspectiva incluso económica, tienen mucho de perspectiva psicológica, tienen mucho de perspectiva de acompañamiento social. El agresor no va a dejar de ser agresor por una sentencia. El riesgo de una agresión no se va a colmar con una medida de garantía o un botón de pánico. Y mucho menos ello va o mejor dicho, la terapia psicológica que pudiera acompañar, ojalá no solamente a la víctima, sino también en el caso de tenerlos a sus hijos y a sus hijas, no es algo limitado en el tiempo y eso es lo que el Estado no identifica con claridad. El sistema de justicia puede hacer algo, pero eso no garantiza que esas violencias no se vayan a repetir, porque necesita coincidir esta política de acceso a la justicia con no solamente la solución de sus problemas históricos como celeridad, presupuesto, las casas de acogida, el acompañamiento psicológico, evaluaciones o medicina legal que no ponga lo que es algo gravísimo como simplemente 3 o 4 días de reposo, sino que también tiene que engarzarse y encontrarse con una política pública de salud mental, de evaluación de las violencias y eso tener en cuenta todos los procesos de violencias que ha tenido nuestro país. Además, por supuesto, de la necesaria perspectiva de priorización económica y en los mensajes que se dan en los imaginarios colectivos, ¿no? Entonces, la justicia no puede sola y en sí a lo que le compete, creo que tiene que modificarse o recobrar el sentido de que estos son procesos, ¿no? Y la justicia no va a evitar finalmente que el riesgo a una persona agraviada se desaparezca por completo. Tiene que seguir haciendo su trabajo y tenemos que pensar ya desde una perspectiva multisectorial, interdisciplinaria, de permanencias, ¿no? Esto no es una acción que termina con la sentencia o con la entrega de las garantías, sino que es algo que se tiene que ir viendo permanentemente, incluso en tiempo de años, ¿no? Cruz, déjame terminar esta conversación con una pregunta personal. Cruz Silva, eres una activista de derechos humanos, tienes actividad académica, publicas. ¿Te sientes segura en las calles de Lima? No siempre, no siempre. Mira, a pesar de que en cierta forma, como tú has señalado, he tenido algunos privilegios de poder educarme en una universidad, poder tener un espacio laboral seguro, y tener un círculo de amistades que no son agresoras, eso para nada evita que por la calle me cruce con alguien que simplemente quiera hacerme alguna violencia del nivel psicológico, sexual. No hay esa seguridad, ¿no? Y mucho más ahora, cuando nuevamente los fatales mensajes públicos de que los derechos de las mujeres ya no van a seguir siendo protegidos, sino que están en franco retroceso, como te digo, es el ánimo para desde la existencia de faltamientos de respeto, que pueden ser también los famosos piropos, entre comillas, piropos, hasta, por supuesto, los tocamientos indebidos y hasta, por supuesto, también las trampas, por así decir, en reuniones sociales con estupefacientes. En verdad, nadie está seguro en un escenario donde el Estado deja a prácticamente medidas personales y privadas la seguridad de una misma, ¿no? Lamentablemente, no
no estamos seguras en un escenario así respecto a nuestra integridad, a pesar de ser, como tú dices, personas que hemos sido privilegiadas con estudios, con espacios más o menos seguros, algunos laborales, y cuando incluso identificamos algunas violencias y, por supuesto, adoptamos la causa feminista por eso, ¿no? Cruz Silva, mujer feminista, activista en derechos humanos, especialista en sistemas judiciales, abogada de formación, productora de artículos, textos y conferencias en estas materias. Muchas gracias, Cruz. Nos ayudas a no olvidar que estos asuntos tienen que estar siempre en la agenda. Gracias a ti, César, y espero que sigamos hablando sobre estos temas desde diversas perspectivas en nuevas sesiones. Gracias por el espacio.